Hola de nuevo el ciclo diario, que lo hemos intentado y que lo volvemos a hacer, que lo hacemos todos los días y que hoy no lo vamos a dejar, por supuesto, tampoco de lado, porque tenemos muchas cosas que contaros. Yo soy Rafa Vidiella, director de Ciclosfera. Miguel Ibiza, bienvenido de nuevo. Vamos a ver si logramos superar estos problemillas técnicos que estamos teniendo y yo si no hago el programa con vosotros, con Miguel Ibiza o con quien sea. Bueno, mientras, no lo sé, si queréis hacerme alguna pregunta, no soy familia, soy muy fan de Lennon. Aquí tenemos ya a Ono Lennon. Bueno, pues efectivamente, somos también muy fans de Lennon, pues en todo. Realmente somos muy fan de Lennon, tanto en su carrera musical, con los Beatles, por supuesto, que yo creo que es un grupo que, por lo menos en nuestra vida personal, nos ha formado como personas, básicamente. Es una música unida íntimamente a nuestra existencia. Y luego también John Lennon como músico en solitario, por supuesto, con sus discos en solitario, que también tenemos pensado hablar de ellos. Pero luego encima cuadraba todo, ¿no? Porque John Lennon nos parece una figura eh, evidentemente una de las más representativas del siglo XX, una figura que sigue absolutamente vigente hoy en día, en 2020, por mucho, ya no solo por su obra cultural extensísima que queremos revisar un poquito hoy. Nos dice AMS Bio, soy más de los Rolling Stones. Esta es un poco siempre la dicotomía. Yo creo que en este caso, ahora Dani aportará también su punto de vista, yo en mi caso soy más de los Beatles y de Lennon, que siendo un gran admirador, evidentemente, de Rolling Stones y de toda la banda, de cada uno de sus músicos, sigo escuchando aparte discos suyos y me sigue pareciendo una música maravillosa, tanto la antigua como la moderna. Pero bueno, John Lennon aparte, también vamos a hablar de ello, ¿no? Ha quedado en qué podría haber pasado con John Lennon, ¿no? John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, por eso hoy le queríamos dedicar este programa. Se cumplió el martes pasado, se cumplieron 40 años del asesinato de Lennon, 40 años, bueno, pues una vida, se puede decir, pero en la cual yo creo que la figura de Lennon sigue absolutamente vigente, ¿no? Sigue vigente ya no solo por su música, sino un poco también por su comportamiento, por sus contradicciones, por sus actitudes políticas, y aquí está diciendo también a Lennon, fue asesinado cobardemente, efectivamente. También toda esta leyenda que envuelve a John Lennon todavía se ve magnificada, por desgracia, por su muerte, ¿no? Una muerte, pues, como os digo, con 40 años. Era muy joven John Lennon cuando fue asesinado. 40 años es una cifra ridícula en una vida. Yo tengo más de 40 años, de momento 6 más. Con lo cual, en estos 6 años y en todos los que ojalá no hubieran quedado John Lennon, ¿qué habría podido producir este hombre, ¿no? ¿Qué habría podido producir a nivel música y a nivel también activismo, ¿no? Porque es otro de los puntos que también entronca un poco con la bicicleta. ¿Por qué en Ciclosfera hemos adoptado hoy a John Lennon como figura protagonista, ¿no? De este ciclo diario? Bueno, no es la primera vez que hablamos de John Lennon, pero queríamos recordarle un poco también en el 40 aniversario de su asesinato. Efectivamente, como decía aquí uno de vosotros, fue asesinado por Mark David Chapman, bueno, pues un joven con el cual aquí también hay fotografías con él. La historia, desde luego, es tremenda. John Lennon, bueno, vivía en Dakota, en el edificio Dakota, ¿qué tal? Ecuador, un edificio que está al lado de Central Park, en pleno centro de Manhattan, en Nueva York. Yo soy fan de Lennon, soy fan siempre que he podido ir a Nueva York. He pasado por delante del edificio Dakota. El edificio Dakota es un gran conjunto de casas, ¿no? Muy, muy impactantes visualmente. Es un edificio muy bonito, arquitectónicamente es muy bonito, que está ubicado, como os digo, en una zona maravillosa, porque está al lado de Central Park, que es un parque increíble, en el cual también, por supuesto, hay un recuerdo de John Lennon, como ahora hablaremos. Y bueno, en el cual a las puertas de este edificio Dakota fue asesinado John Lennon un 8 de diciembre de 1980. Fue asesinado por ese chico que veis ahí en la foto, por Mark David Chapman. Bueno, que podemos decir simplemente que era pues un loco, era alguien que tenía una enfermedad mental, era un gran seguidor de John Lennon, era un gran admirador, según parece tenía todos sus discos, tenía un montón de iconografía en torno a Lennon, estaba obsesionado con John Lennon y bueno, esta misma foto fue hecha, según parece, esa misma mañana en la que luego unas horas más tarde le asesinó, ¿no? John Lennon hacía una vida muy callejera, era una superestrella del rock, era una superestrella de toda la cultura, estaba casado con Yoko Ono, de la cual también
hablaremos. Y bueno, era una pareja que pese a todo, en vez de vivir en una mansión o vivir apartada de la sociedad, en otras épocas sí habían vivido en mansiones, también vamos a hablar de ello, pero en esta época de su vida, en 1980, vivían en pleno centro de Nueva York, con lo cual John Lennon salía a la calle, si no me equivoco, esa misma mañana, había salido a hacerse unas fotos con Lani Leibovitz, una famosa fotógrafa, y bueno, había hecho sus trámites laborales profesionales, John Lennon estaba en activo, no paraba, y según parece a la vuelta a su casa ya por la tarde-noche, si no me equivoco, ahora mismo no recuerdo bien la hora, pero bueno, se le apareció este chico armado, le dijo, hey John, le dijo unas últimas palabras, John Lennon se dio la vuelta y le descerrajó, creo que fueron 5 disparos, si no me equivoco, de los cuales 4 le impactaron y bueno, pues provocaron que John Lennon se desangrara muy poco después. 10 p.m., efectivamente, como está diciendo ahora Lennon, muchísimas gracias, porque hay momentos en los que hablo de oídas y bueno, pues puedo equivocarme y no me gustaría equivocarme. Muchísimas gracias. Música y bike, bienvenidos todos, tanto si sois fans de Lennon, 5 disparos, efectivamente, de los cuales creo que solo le llegaron a impactar 4, si no me equivoco. Bueno, John Lennon murió poco después porque había perdido muchísima sangre, porque los disparos habían hecho sidos con un arma y con un armamento pues muy desgarrador, podemos decir, y acabaron con él. Hace 40 años. ¿Por qué hablamos de ciclosfera, en ciclosfera de John Lennon hoy? Bueno, John Lennon es un icono de muchas cosas, de la rebeldía, es un icono de la independencia. Para mí, John Lennon tiene discos increíbles que los Beatles y en solitario, pero John Lennon aparte tiene una muy bonita historia con la bicicleta que recordamos hace un tiempo en Ciclosfera y que hoy os queríamos contar Dan y yo, ¿no? Fue exactamente, bueno, nació en 1940 en Liverpool, como sabéis, que es la ciudad cuna de los Beatles, quizá el grupo más famoso y para muchos el más grande de la historia de la música. Y bueno, John Lennon, pues resulta que su historia con la bicicleta empieza muy pronto, ¿no? John Lennon es un chico que tuvo una niñez difícil, su padre era marinero, desapareció cuando él apenas tenía 6 años y bueno, él se quedó al cuidado de su madre, de Julia, a la cual, por cierto, tiene una canción muy bonita. Y bueno, pues Julia, digamos que estaba en otras cosas más que en cuidar al pequeño John, ¿no? Al final John termina viviendo con su tía, con su tía Mimi, hermana de su madre, y bueno, pues crece ahí, va al colegio, es un niño que crece con una cierta normalidad y que como tantos niños normales, pues por suerte sueña con una bicicleta, ¿no? El primer gran objeto, incluso antes se habla de que antes de la música, antes de una guitarra, antes de toda esa conexión que después tendría Lennon con la música, Lennon quería una bicicleta como tantos niños. Estamos hablando de la década de los 40, posguerra en Gran Bretaña, cuando todavía la bicicleta era un objeto de lujo, ¿no? No todos los niños, por desgracia, podían tener una bicicleta. Al final, el pequeño John lo logró en 1952, a la edad de 12 años, cuando superó un examen. El 11 Plus se llama, un examen infantil, una especie de un examen de acceso para pasar a un curso superior. Y bueno, pues John hizo los deberes, se preparó, lo hizo bien el chico y aprobó. Y ahí por fin ya su tía Mimi y exactamente su marido, George, que era como una especie de padre adoptivo para él, era el marido de su mujer, eran sus padres con los que vivía. Por fin en 1952 le compra una bicicleta. Bueno, John Lennon muchos años después, todavía en entrevistas, hablaba ahí está diciendo Ono Lennon, la primera foto de Lennon con una bici la vi gracias a Ciclosfera. Hay muchas fotos de John Lennon en bicicleta, pero bueno, yo ahora iremos mostrando un poco y contando la historia, ¿no? Yo creo que por edad esta debe ser una de las más jóvenes o esta incluso en su etapa de los Beatles. Bueno, John Lennon decía muchos años después, era el niño más feliz de Liverpool e incluso del mundo, porque vivía para esa bicicleta. La mayoría de niños la dejaban aparcada por la noche en sus jardines, pero yo insistía en meterla en casa e incluso dormía con ella durante las primeras noches. Bueno, a mí me parece tan bonito como creíble, ¿no? Realmente, esa ilusión de un crío de 12 años que por fin tiene un objeto como una bicicleta, un objeto maravilloso, ¿no? Por su volumen, por todo lo que significa, por la libertad que le daba al pequeño John Lennon de pequeño, ahora hablaremos un poco de ello. Bueno, pues él vivía para esa bicicleta, ¿no? Hay un libro muy bonito, una biografía de Philip Norman, que se llama John Lennon, de la cual, bueno, pues he tenido la suerte de leer y os recomiendo de verdad que si os interesa el personaje os la leáis, porque ahí, por ejemplo, también cuenta incluso a detalles de esa primera bicicleta, que es una Raleigh Clenton,
un modelo muy bonito. En ciclosfera.com podéis encontrar ese artículo, ciclosfera.com/John-Lennon-bicicletas, o si ponéis en Google ciclosfera John Lennon bicicleta, ahí os va a salir toda esta información y la tenéis escrita y la podéis mirar con más calma. Y aparte hay enlaces por si incluso queréis comprar esta biografía, que imagino que se podrá adquirir todavía, aunque sea en segunda mano. De verdad que vale mucho la pena. Y bueno, habla de esta Raleigh Glendon, ¿no? Que era una bicicleta relativamente popular en esa época en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y bueno, pues como decía un experto, porque yo recuerdo para el artículo indagar, este modelo supuso para muchos chicos ingleses la forma de iniciarse en el ciclismo deportivo. Efectivamente es una bicicleta preciosa, ahora mismo no tengo ahí la foto, pero bueno, si vais a ciclosfera.com y busquéis el artículo, tenéis el enlace y podéis incluso ver el modelo. Incluía extras como un faro delantero a dinamo, un portabultos de cuero verde a juego y bueno, pues John Lennon estaba como loco con su bicicleta, iba pedaleando a diario a su nuevo colegio porque como había aprobado ese examen había podido acceder a lo que se llamaría en España el instituto o no sé cómo se llamará en los distintos países de los que nos estáis viendo, el liceo, no lo sé. Pero bueno, el tema es que John Lennon iba en bicicleta y en ese nuevo colegio que se llamaba Quarry Bank High School, efectivamente ahí creó John Lennon su primera banda de música, The Quarrymen, en la cual sería un poco como el germen, porque luego en esa banda que Lennon hacía con sus amigos de clase, pues se suman Paul McCartney, se suman George Harrison, y ahí empieza ya a bullir, ¿no?, la historia de los Beatles, que insisto, esto por suerte también es un directo, ha habido el problema ahí con Dani, pero es un directo, con lo cual recibo todos vuestros mensajes, os saludo a Philip, saludo a Yola Hugo, con quien tengo una charla pendiente, por cierto, Yola, no me olvido de ti, Yola Hugo, y tenemos que hablar y tenemos que hacer un tema muy interesante. Y saludo a Catamarín. Como os decía, si os interesan los Beatles, si os interesan John Lennon, podéis aquí transmitir vuestra pregunta. Ahí está John Lennon destacando de Quarrymen, efectivamente, una banda que para los fanáticos de los Beatles pues es muy simbólica, ¿no? Es como la semillita. Bueno, pues esa semillita era regada también por John Lennon yendo en bicicleta todos los días al cole en su maravillosa bici de la que estamos hablando. Ahí, por ejemplo, en la biografía de Philip Norman, bueno, definen a Lennon como un chico rebelde. Claro, sus padres sabían un poco, su padre había desaparecido y su madre no se hacía mucho cargo de él. Bromista, era un tipo con mucho sentido del humor. A John Lennon le encantaba dibujar, tiene unos dibujos infantiles, caricaturas. Yo creo, ya entramos en la especulación, ¿no?, y el fetiche, la adoración al personaje. Pero John Lennon habría sido también un buen ilustrador porque sus dibujos son muy divertidos y tiene muy mala leche, tiene un humor muy británico, muy ácido y muy, muy, muy interesante. Y algo desorientado, bueno, pues ahí estaba libre, digamos. Su madre estaba fuera, su padre también, y tenía mucha libertad. La bicicleta era el vehículo perfecto para hacer novillos, según parece, se iba mucho con un amigo, con Pete Shotton, y según parece, pues al final en la bicicleta pues iban al colegio, pero se despistaban por el camino y se perdían por los parques de Liverpool, como por ejemplo Calderstones y Reynolds Park. Bueno, pues ahí empezaron a tocar, según parece, John Lennon empezó muy pronto a tocar la armónica y le gustaba mucho cantar. Yo ahí cuento en el artículo, por ejemplo, también cómo se movía con sus amigos en bicicleta, se cruzaban con chicas, las vacilaban, las invitaban a acompañarles a los parques a fumar y a tomar la armónica. En resumen, que la bicicleta era un elemento vital para John Lennon y también un poco para abrirse al mundo, ¿no? Me parece muy bonita la historia de cómo un crío normal de Liverpool, con una historia un poco familiar que ya he contado antes, cómo se empieza a abrir al mundo gracias a esa bicicleta, ¿no? La libertad que le da, los contactos que le da y bueno, pues realmente no la olvidará jamás, porque luego citaremos también en otras entrevistas cómo tiene recuerdos muy especiales a esa época en bicicleta. Y bueno, sin ir más lejos, pues sobre esta misma bicicleta, con su primera novia, Barbara Blake, recorrió Liverpool mucho y luego eso da pie a canciones absolutamente pues inolvidables, ¿no? Como Strawberry Fields o In My Life, en las cuales canciones con los Beatles, en las cuales John Lennon recuerda un poco su infancia y su ciudad, los Beatles, ¿no? Son unas ciudades unas canciones que también os invito a decirme vuestras canciones favoritas de John Lennon, podemos comentarlas, podemos intercambiar opiniones sobre John Lennon, que me parece una figura maravillosa, desde luego en lo musical indiscutible. Bueno, ahí está, las Beatles explotan.
Antes de crear los Beatles, incluso recuerda a Len Garry también. Recuerdo en esta biografía que dice cómo John Lennon iba en la bicicleta cantando. Él lo que hacía mucho era mientras pedaleaba, iba tan contento, ¿no?, de moverse por Liverpool con esa libertad que iba cantando. Y decía que solíamos cantar en voz alta, cuenta su amigo Gary, diciendo, tratando de superar al otro en el número de canciones de moda que nos sabíamos. Iban jugando a cantar canciones del momento. Dice que, por ejemplo, a John le gustaba especialmente Caribbean, de un artista, Mitchell Torok. Desconozco esa canción, tendría que indagar sobre ella. Y bueno, dice que recuerdo que incluso con el viento en contra se ponía de pie en la bici y el ritmo siempre le salía perfecto. Bueno, pues John Lennon pedaleando era feliz, podemos decir, y cantaba. ¿Quién iba a decir en ese momento que años después se convertiría en una de las voces más famosas del planeta, ¿no?, con los Beatles? Bueno, pasan los años, ahí realmente, yo ahí por suerte tengo información también, porque aparca un poco la bicicleta, ¿no? John Lennon, bueno, con los Beatles se le puede ver en varias fotografías. Ahí, por ejemplo, tenemos una. Llega a montar en bicicleta, si no me equivoco, es en A Hard Day's Night, creo que monta en bicicleta en una de sus películas. Se les ve montando a los cuatro en alguna de estas subidas, ¿no?, de las persecuciones de las fans completamente enloquecidas con esta locura colectiva que generaban los Beatles. Y John Lennon también, por supuesto, pues juegan un poco a la broma de la bicicleta huye, les ocurren historias rocambolescas con las bicicletas. Bueno, esto es una fotografía, ahí no se ve muy bien, pero está apoyado sobre una bicicleta. Y bueno, John Lennon pues sigue con los Beatles haciendo cositas con las bicis. Ahí tenemos otra época también, ya la época más, ¿cómo diría yo?, psicodélica de los Beatles, en los cuales también hay fotos de John Lennon montando en bicicleta. Y sobre todo es muy interesante porque John Lennon, con el éxito, con la fama y demás, evidentemente se convierte en multimillonario y, por ejemplo, se empieza a mover en limusina. Hay un coche muy famoso, un Rolls Royce, una limusina que usa John Lennon blanca, pero que él tampoco conducía. A John Lennon, según parece, nunca le gustó conducir. Es más, hay una anécdota divertida que dice que se estrelló una de las primeras veces que iba en coche. Él conducía muy mal, no le gustaba lo más mínimo, según parece tampoco veía muy bien, no le interesaba, estaba en otra cosa y se llegó a chocar con el coche. En resumen, sí retoma la bicicleta. Es muy interesante que cuando él conoce a Yoko Ono, una artista de vanguardia también, de la que podemos hablar otro día muchísimas horas sobre Yoko Ono, vuelve a retomar la bicicleta. Y, por ejemplo, hay fotos con Yoko Ono, perdón. Esta foto es emblemática también, cuando hacen el movimiento del Bedin en Ámsterdam para exigir la paz mundial. Ellos están una semana en un hotel de Ámsterdam, esto ya lo hemos contado en Ciclosfera, y parte del mobiliario que les acompaña es una bicicleta blanca, que le ha entregado un movimiento revolucionario que estaba en aquel entonces en los Países Bajos, en Ámsterdam, que era el movimiento Provo. Y bueno, pues hay varias fotos de John Lennon y Yoko Ono con esa bicicleta. Esta es otra. Tenéis un artículo también sobre el movimiento Provo, pero bueno, todo esto, insisto, en ciclosfera.com lo tenéis y si no, nos lo podéis preguntar en un comentario en este vídeo, en redes sociales, nos podéis preguntar. Esto lo tenemos publicado en papel, tenemos mucha información sobre la relación de John Lennon, Yoko Ono con la bici. Pero bueno, a mí me interesa mucho que en 1971 se van a vivir a Nueva York, un poco tras haber estado un tiempo en Gran Bretaña. Ahí un poco están perdidos, entre comillas, del mundo, viven en una mansión fastuosa, pero bueno, finalmente en 1971 deciden volver un poco al epicentro, ¿no?, al meollo cultural del mundo, que era Nueva York en esa época, y primero se instalan en un hotel muy lujoso en St. Regis, en el cual, bueno, pues están ahí alojados, pero finalmente terminan alquilando curiosamente o comprando, la verdad es que no sé si lo alquilaron o lo compraron, un pequeño apartamento en Greenwich Village, en pleno centro de Manhattan, y ahí se mueven mucho en bicicleta. Es muy bonito ver a dos figuras, evidentemente ya no solo multimillonarias, sino reconocibles, dos iconos rodantes, nunca mejor dicho, a los cuales se podía parar en la calle, pero ellos pasean por las calles de Nueva York con sus bicicletas. Aquí tenemos imágenes muy emblemáticas comprando un perrito caliente, ¿no? Una Rock Boss, por cierto, te saludo. Saludo a Local Studio, a Gigi Trail y a toda la gente que está siguiendo este ciclo diario tan especial, en el cual por algún motivo técnico de mi cabeza no se ha podido conectar, pero yo creo que entre John Lennon, vosotros y yo, aquí lo estamos repasando, esta relación tan especial, ¿no?, de John Lennon con la bici. Como os decía, da paseos por Nueva York con Yoko Ono en bici. Incluso hay una canción maravillosa que se llama New York City, en la cual hace referencia, ¿no?, a cómo es pasear por Nueva York en bici. Aquí también estuvimos investigando y Yoko Ono se movía en una bici japonesa moderna, de alta tecnología, estamos hablando de la década de los 70, mientras que John Lennon apostaba más
por modelos británicos vintage que probablemente le recordarían a su vieja Raleigh, ¿no? Esto es una historia ya casi freudiana, pero también es muy bonita, ¿no? John Lennon de alguna forma retomaba, recuperaba esas sensaciones que tenía por su Liverpool natal cuando era joven, paseando en su bicicleta británica inglesa en las calles de Nueva York, ¿no? Bueno, pues ahí están viviendo unos años, evidentemente terminan mudándose a Central Park, donde al edificio Dakota, como os comentaba antes, donde ahí pues unos años después, tristemente, él seguía paseando en bicicleta, salía a montar por Central Park, ya más que recorrer las calles y como veis ahí comprar perritos calientes y hacer pequeños recados. Aquí tenéis otra foto muy bonita con Yoko Ono en las calles de Nueva York, ambos en bicicleta. Bueno, pues John Lennon termina siendo asesinado cuando ya vive en Central Park en 1980, como decía antes, el 8 de diciembre. Bueno, otro día, si queréis, podemos hablar de John Lennon, de la música de John Lennon, de la música de Yoko Ono también, que tienen juntos cosas muy interesantes y también Yoko Ono es una artista de la cual hay que hablar, yo creo, en otro momento. De los Beatles también, de su relación con la bici, podemos profundizar. Y bueno, pues una vez más se ha pasado volando el ciclo diario. No lo sé, saludos a todos. Aquí ha quedado este pequeño testimonio, homenaje a John Lennon. Podemos especular, si queréis, ahora un rato sobre un poco qué podría haber pasado con John Lennon. John Lennon seguía grabando discos. A mí personalmente los discos en solitario de John Lennon también me encantan. No sé si llegan a la altura de lo conseguido por los Beatles. Yo creo que hay la suma de talentos tan descomunales, ¿no? Como Paul McCartney, como George Harrison, que son unos músicos increíbles con carreras en solitario también demoledoras. Incluso Ringo Starr, que muchas veces es menospreciado por cierta parte del público. Ringo Starr también tiene discos en solitario que son muy, muy maravillosos. Además, es gente que sabe reconocer a los buenos músicos, se rodean de ellos y consiguen siempre obras que me parecen muy, muy interesantes. Como os decía, bueno, John Lennon siguió publicando discos, tiene discos de los cuales hablaremos algún día, pero antes citaba una canción que aparece en Sometime in New York City de 1972. Ahí aparecen un poco, nombra rápidamente sus andanzas ciclistas John Lennon por Nueva York en bicicleta. Antes, evidentemente, en 1971 tiene Imagine, en 1970 tiene el disco con Yoko de Plastic Ono Band, en fin. Y después, pues tiene discos tan increíbles como Double Fantasy de 1980, que para mí es un disco imprescindible, como prácticamente cualquiera de este hombre. Miguel, saludamos y ahí lo dejo. El programa está completo en Instagram TV en cuanto terminemos esto. ¿Qué más os diría yo? Que podéis recuperar este artículo si queréis los enlaces, si queréis conocer más información sobre John Lennon, sobre su relación con la bici, lo tenéis en ciclosfera.com. Ahí podéis meter ciclosfera, John Lennon, bicicleta y os va a llegar toda esta historia y que os invito, por supuesto, a lo que os digo, a escribirnos, mensajearnos, dejarnos comentarios, lo que haga falta para seguir construyendo un poco pues, esta historia, ¿no? Esta especie de homenaje constante que le queremos dar a la bici, a todo lo que implica y a todo lo que rodea a la bicicleta, que en este caso era música, era política también, no hemos entrado mucho en toda la parte política de John Lennon, otro día lo podemos hacer, pero en este caso era también la bicicleta y John Lennon, una historia que viene desde que él era un niño hasta que, por desgracia, es asesinado con 40 años. Chicos, chicas, un auténtico placer haber estado con vosotros en este ciclo diario y mañana haremos otro programa en el cual esperamos que no haya un problema como hemos tenido con Dani. Saludos y un abrazo muy grande para todos. Chao.